Bueno, hermanos, vamos a estar orando. Señor amado, te damos gracias por un día más de vida que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque podemos, Señor amado, estar un día más reunidas, Padre Santo, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta hora tú nos ayudes, Señor, a poder enfocarnos en tu palabra, Señor amado, y a poder, Señor amado, recibir de parte de ti lo que tienes preparado para nosotras, Señor. Te damos gracias por cada una de nuestras hermanas. Te pedimos que suplas las necesidades, Señor amado, de cada una de ellas, Padre Santo. Y lo que te pedimos también en esta hora, que podamos, Señor amado, nuestra mente estar, Señor amado, destinada a aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como sabemos, estamos ya en la parábola número 10, la parábola del fariseo y el publicano, una parábola que es bastante conocida. Pero en esta tarde vamos a tratar de sacarle bien el jugo a la palabra de Dios, ¿sí? Y poder nosotros comprender, ¿sí? Por qué el Señor Jesús le habla así a este hombre. Vamos a ver. Las molesto un ratito a las hermanas acá, mientras... Vamos a ir leyendo, ¿sí? Vamos a leer del 9 al 14. ¿Quién quiere leer bien fuerte? ¿Leo yo? ¿9 ¿Sí? al 14? Del 9 al 14. 18 del 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, la verdad que este publicano era para hacerle un altar, ¿no? ¿Se dio cuenta? ¿Qué autoestima? ¿No? ¿Qué confianza en sí mismo? Fíjese que dice, a mí me llamó mucho la atención algo que el Señor habla primero, ¿no? El relator habla primero y dice, a unos, dice, que confiaban en sí mismo como justos. Fíjese cómo empieza esta parábola. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban al otro, dijo también esta parábola. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito de la confianza. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con el fariseo? Primero vamos a hablar del fariseo, ¿sí? El Señor relata acá de 2 hombres, pero uno es el fariseo. Y dice la palabra de Dios que él tenía confianza en sí mismo, ¿sí? Este hombre, si no vamos a volver todavía al relato completo de la Biblia, pero fíjese que él se creía mejor que el otro, que el publicano, ¿sí? Él tenía una autoestima, pero súper grande, ¿sí? Y vamos a ver el por qué él tenía este tipo de autoestima, esta confianza en sí mismo. Por eso volvemos al relato que dice, a unos que confiaban en sí mismo, ¿en quiénes confiaban ellos? En sí mismo. En sí mismo. El Señor le habló. Hola, mi hermana. El Señor les habla, ¿sí? Y vamos a ver. Primer punto. El hombre tenía confianza en sí mismo como justo. Vas a tener que pasar vos para este lado. ¿Sí?
con el cafecito. ¿Cafecito? Confianza en sí mismo como justo, ¿sí? Y vamos a ver el por qué. Hoy vamos a hablar del por qué mucha gente se siente justa, ¿sí? Primero, vamos a ver qué es justo, ¿sí? La palabra justo es una palabra muy amplia, ¿sí? La palabra de Dios habla, cuando vamos a la Biblia, ¿no? Dice que no hay justo ni aún uno, ¿sí? No hay justo, o sea, nosotros no podemos decirnos a nosotros mismos que somos justos. Pero ¿por qué este hombre se creía justo? Porque hay diferencia entre ser justo y creerse justo, ¿sí? Entonces eso es lo que le pasaba al publicano este. Él se creía justo. Estamos, mi hermana, en San Lucas 18 del 9 al 14. Y cuando nosotros vamos a la palabra justo, el justo habla de una persona inocente, ¿sí? De alguien inocente, que está bien con él mismo y con Dios, y que hace bien las cosas. Eso quiere decir justo, ¿sí? Que es una persona que hace bien las cosas, ¿sí? Que está bien con él mismo y con Dios. ¿Amén? Pero ¿qué le pasó al fariseo este? Él pensaba que tenía méritos que lo hacían que él se sintiera y se viera como una persona justa, ¿sí? ¿Y él por qué pensaba esto? Él pensaba esto porque se comparaba con el pecado del otro, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el versículo 11. A ver, ¿quién me puede leer el versículo 11? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ajá. Fíjense. ¿Sí? Fíjense cómo él se veía. Sí, él decía, yo ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, no soy como el vecino de la esquina, no soy como este publicano, ¿sí? O sea, él se justificaba a él mismo y se comparaba. Siempre que nosotros nos comparamos con el otro, según, ¿no? Según la autoestima de la persona. Pero por ahí, como este publicano, si tenemos la autoestima bien alta, vamos a creernos un poco mejor que el otro, ¿sí? No, porque, bueno, los que nacieron dentro de la iglesia, pues dentro del evangelio, pueden decir, bueno, yo nací en el evangelio, yo no tengo pecado, yo no ando drogándome, no ando emborrachándome, no salgo a los boliches, ¿no? Ahora, bueno, no hacemos, ¿cómo es? Fiestas clandestinas, ¿sí? Pero hay otras cosas internas, como hablábamos, ¿se acuerdan la semana pasada? La que estuvieron. Que el Señor, ¿qué hace con nosotros? ¿De dónde nos cambia? De adentro para afuera. De adentro para afuera. Entonces, cuando el Señor nos cambia de adentro para afuera, vemos que el Señor nunca va a tener una medida para el pecado. O sea, para Dios el pecado es un adúltero como un mentiroso. Una persona que mata como aquel que tiene rencor. O sea, para él el pecado es pecado. Y la lista nosotros la tenemos en Gálatas, ¿sí? Para sabernos y compararnos. Pero ¿qué le pasó a este publicano? Él se comparaba con el otro, con el malo. Más vale, si yo me comparo con una mujer que sale todos los días, que tiene su casa en desorden, ¿no? Que bueno, que
Bueno, digo yo, bueno, yo soy la pastora, yo no tengo pecado, yo soy justa. Y yo me comparo con otra mujer, más vale que capaz, y entre comillas, yo me voy a creer mejor que la otra persona, pero no así delante de Dios. ¿Entienden? Porque dice la palabra de Dios que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. ¿Sí? Nosotros podemos creernos muy justos y creernos muy buenos, pero resulta que delante de Dios no somos así. Y esto le pasó al publicano. ¿Sí? Vamos a volver a leer el versículo bíblico, hermanos. Léalo bien fuerte. ¿El 11 solo o El 11 solo. también? ¿El 12 también? A ver. El 12 lo de las prendas. Bueno, el 11 y el 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bien, ¿vieron? Él se comparó con el publicano, con aquel que era malo. Porque el publicano, por decir que era una persona común y corriente, malo, alejado del Señor. ¿Sí? Entonces, vemos el defecto de la confianza en sí misma. La confianza en uno mismo es peligroso. Por eso la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? O sea, nosotros decimos: no, yo no puedo confiar en la hermana Irene. O no puedo confiar en Jessica. ¿Sí? Pero uno a veces confía en uno mismo. No, de esta yo salgo. Yo salgo porque yo me la puedo, yo salgo. Siempre salí de todo lo malo y voy a salir de esta. Resulta que esta me hundió más de lo que estaba. Claro. Entonces a veces nosotros tenemos confianza en uno mismo. Y ese es el peligro del Evangelio. Y ahí comienza otra vez, fíjese que ya son 3, 4 parábolas, háganme acordar, que hablamos de la religiosidad. ¿Se dan cuenta cómo el Señor viene hablando de la religiosidad? ¿Puedo decir algo? Sí. Otra cosa más que escuchando es también, como volvemos, digamos, a la parábola anterior, que él también como que quería aparentar algo delante también de Dios, digamos, de aparentar que él era mejor que la otra persona. Y hay una cosa que yo también decía, que pensaba en la clase pasada, de que también a veces no sirve querer aparentar algo porque a Dios no se le puede ocultar nada. Dios nos conoce nuestro corazón y es vano, digamos, querer aparentar algo cuando Dios ya conoce cómo somos nosotros cada uno. Claro, claro, porque por ahí uno delante de la gente podemos ser lo mejor de lo mejor, pero el que nos conoce realmente es nuestra familia. Aquel que convive con nosotros, ¿sí? Aquel que se acuesta con nosotros y se levanta con nosotros. Los compañeros de trabajo, los vecinos. ¿No? Esos son la gente que a nosotros... Querer mentirle a Dios. Somos mejores que la persona que no tiene a Dios. Si la persona que no tiene a Dios, que no ha escuchado su palabra, es ignorante de las cosas que Dios nos pide. Entonces a veces nosotros, porque conocemos la palabra de Dios, creemos que somos mejor que cualquiera de las personas y nos basamos en que nosotros porque somos egoístas, tampoco nos vemos el propósito que Dios tiene, que es que también salvar a la otra persona. No somos mejores que otros porque vamos a la iglesia. Sí, hay muchas cosas diferentes, pero nosotros tenemos que darnos todos los días para hacer una diferencia con los otros. Claro. Creernos superiores. Y eso es a veces ese es el problema del fariseo, que se la cree siempre mejor al resto y no ver lo que uno tiene, porque uno tiene que reconocer que todos los días hacemos algo capaz que a Dios no le gusta. Claro. Que no somos humildes. Exacto. Sí, hermana Jessy. Que decía que aparte que se estaba comparando con supuestamente con los pecadores, y él también estaba pecando en ese momento porque estaba mintiéndole a Dios. Claro. ¿Por qué? A ver. Y porque se estaba engrandeciendo, estaba diciendo que él, las otras personas eran malas y como que él no. Pero mentir ya es algo que estás haciendo algo malo, es un pecado. Claro.
Claro, ya mentir, ya compararse, ya tener más autoestima que otra persona, ya estás en pecado. Como decía también la hermana Gladys, ¿sí? Ya nosotros querernos mejor porque vamos a la iglesia que otra persona, ya estamos cometiendo pecados. Porque entramos en el fariseísmo. ¿Sí, Lore? No. ¿Nada? Sí, Mónica. También no por ir a la iglesia vamos a ser santos, porque hay muchas personas que van a la iglesia y por años y capaz que no le hablan de la palabra a su familia, Claro, menos a un vecino o a un conocido. claro. Porque hay personas así, Sí, sí. saben mucho, pueden saber mucho de la palabra, pero no la ponen en práctica. Claro. No le hablan al vecino, no le hablan al pariente y menos a los de su propia familia. Claro. Eso pasa en las casas Sí. de gente que es cristiana. Claro. Eso pasa. Claro, porque ahí entramos en esto. O sea, yo, como decía Aparentamos. Claro, como decía Mónica, yo soy santo, no me puedo juntar con nadie. ¿Entendés? No puedo hacer lo mismo que hacen los otros, como hablábamos la parábola anterior, ¿no? Creo que dos semanas atrás. No puedo hacer lo mismo que hacen los demás. No me voy a sentar a tomar, no me voy a sentar a drogarme o no me voy a sentar a hablar de los demás porque quiero predicar la palabra. O sea, yo marco la diferencia. ¿Lore? No, me acordaba de esto de que hay un montón de artistas que dicen ser cristianos y están como los fariseos. El otro día analizábamos algunas canciones con mi papá y dice, ya me tiene cansada, y el tema de reggaetón. ¿Qué hace? Dice, se compara con los artistas que no son cristianos, con los artistas seculares, pero está cayendo en la misma que este fariseo. Porque dice, yo no soy igual que vos, pero llevo a mucha gente. Algunas de las frases que largan, ¿no? Entonces es lo mismo decir, bueno, vos sos medio parecido a mí y yo tengo más influencia que vos siendo cristiano en toda la gente. Entonces eso es lo que hoy está reinando en este mundo, porque también los chicos, los jóvenes, adolescentes, los están mamando. Porque dice, bueno, tal vez a mí me ayudó en algún momento algún tema y después actúan como esa persona. Entonces no tienen una identidad definida en Cristo. Claro. No son hijos de Dios, sino hijos de las personas que los están formando. Claro. Claro. Entonces ahí es donde comenzamos nosotros a entrar, ¿sí?, en la religiosidad. Siempre nosotros hablamos de este lugar que el Evangelio es un estilo de vida, ¿sí? El Evangelio no es una religión más, ¿sí? La religión puede ser la católica, ¿qué más? Budismo, Hinduismo. claro, esas son religiones. El cristianismo es se me fue la palabra, ¿cómo dije recién? Relación. Sí, es una relación con Dios, pero es una vida diferente, un estilo de vida, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese estilo de vida, voy a tratar de que con mi forma de ser afectar al otro. ¿Amén? Muchas veces sin desear nada. Muchas veces sin desear nada. ¿Por qué? Porque soy diferente al otro, pero no dejo de lado a nadie. ¿Entiendes? Porque yo me puedo charlar con un montón de gente, podemos hablar con un montón de gente, pero no por eso quiere decir que somos igual que esa gente. No es como el dicho del mundo, ¿sí? El dicho del mundo, ¿cómo es que dice? Dime con quién anda. Claro, en nuestro caso no, porque nosotros podemos estar en la esquina, nos vieron con alguien, charlando, pero no quiere decir que somos iguales. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que marcar la diferencia con nuestra forma de ser, pero tampoco vamos a ser como este fariseo. Vamos a andar ahí a los gritos diciendo, yo no soy igual que aquel que, como dijo el fariseo, ¿sí? Yo no soy igual que este pobre publicano, pecador. Terminaba de hablar con la gente, yo no soy igual que ese. Pero también si uno lo dice así, hay cada gente que hace estos movimientos de fe, que salís a pegar un grito a la plaza o que salís, bueno, no sos loco. Claro. Tiene que estar basado en la Biblia. Si ya te pasás, bueno, estás vos pasado de cosas que no van dentro de la Biblia.
Porque al final te terminás comparando con toda la sociedad. Aparte que también tenemos que recordar que no nos podemos comparar con nadie, porque también no hay que olvidarse que nosotros una vez fuimos quizás de la misma manera, Claro, antes de llegar al camino de Dios. exacto. O peores, ¿no? Porque uno puede haber sido peor que la persona que está llegando al Evangelio hoy. Vamos a ir a Santiago. Santiago 2. ¿Lo querés leer, Mari? 2:10. Ah, no estás con la Biblia, perdón, mi amor. Bueno. 2:10. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué problema, ¿no? Por eso es que tanto cuidado nosotros que tenemos que tener cómo hablamos. ¿Sí? Porque yo no puedo herir a la otra persona, ni hacer sentir mal a la otra persona. Porque la palabra de Dios me dice que yo ahí, ¿qué hago, Lore? Soy culpable de todo. ¿Entiendes? Ahí está para los religiosos y fariseos. Porque ellos creen que no. Bueno, Jesucristo vino y cumplió toda la ley. Listo, nosotros somos salvos, siempre salvos. No. O sea, Jesucristo vino, cumplió la ley, pero no la vino a abolir. No la anuló la ley sigue. ¿Sí? Y cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, quiere decir que nosotros estamos cumpliendo la ley también. ¿Sí? No es que nosotros vamos a dejar, no, el Señor Jesús cumplió la ley, así que vamos, hagamos lo que queramos, total somos salvos. No, tiene que haber una regla de vida. Amén. Vamos a ir a Gálatas 3:10. Me parece que llegó un mensajito. Sí, es 3:10. Fíjate si lo puede leer la Mónica. Lo puede leer, tía, son 2, creo. ¿Qué dice? Tavi Andrés, bendiciones, pastora y hermanas. Dios las bendiga. Acenate Alice, bendiciones, mis hermanas. Saludos desde Recife, Pernambuco, Brasil. Un gran abrazo. Bien, que Dios te bendiga, hermana. Ella siempre nos está escuchando, siempre nos está bendiciendo, así que espero que este estudio bíblico le sea de bendición para su vida. Ella es de Brasil, así que fíjese dónde llegamos. ¿Sí? Las mujeres del reino se van a entender. Internacionales. Se van a entender. Bueno, vamos a Gálatas. Me parece que quedó torcido. Gálatas 3:10. Si lo podés leer, Jessica. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Esto es todo en vivo, así que A veces suceden estas cosas. Sí. Ahí está, ahora sí. Gálatas 3:10. Ya busco. Le voy a pedir a mi hermana Mónica que busque Romanos 3:9. La hermana Ay, no lo puedo encontrar. Irene, Romanos 3:4. Vos, Lorenita, por favor, Romanos 3:12. Ya lo tengo. Sí, léelo. Pues todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Otra vez léelo, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, Bien, para hacerlas. bien, entonces nosotros tenemos que permanecer ¿en qué? En la ley. En la ley, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí?
todo lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros la tenemos que cumplir, la tenemos que hacer, ¿sí? No es que llegamos nosotros al Evangelio, recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y ya está. Ya somos salvos, no pecamos más, somos santos, como decía nuestra hermana Mónica. Sino que día a día vamos camino a la perfección. Y nuestra perfección no va a ser acá en la tierra. Nuestra perfección se va a realizar cuando nos encontremos con el Señor Jesús en los cielos. ¿Sí? Ahí va a ser la perfección. Mi hermana Mónica. Sí, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Claro, nosotros, fíjense, somos pecadores de naturaleza, ¿sí? Nosotros somos pecadores de la naturaleza. Sí. Nosotros no podemos decir, no, ya somos santos. O sea, la palabra de Dios, si estudiamos la palabra santo, sí dice que somos santos que pecamos. ¿Por qué santos que pecamos? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero somos personas igualmente y todas las veces nos cometemos errores, todas las veces pecamos, nos enojamos, ¿sí? Muchas veces hay 2 o 3 días que estamos enojados con alguien y ni le hablamos. ¿Entiendes? Entonces ya cometemos pecado, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces ya estamos 2 o 3 días enojados, listo. ¿Cuántas veces se puso el sol? ¿Entiendes? Entonces somos gente que pecamos. ¿Entiendes? Lo que no se dio cuenta el publicano. El publicano no se dio cuenta que él era un hombre también y que podía pecar y que pecaba. Hermana Irene, Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claro. Si nosotros decimos como este publicano, ¿por qué el Señor lo pone como referencia? Porque él quedó mal delante de Dios. Él se justificó a él mismo, sin darse cuenta que ya ahí estaba mintiendo. ¿Sí? Romanos 3:12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. En otra versión dice, no hay justo ni a uno. ¿Es suya la versión de hermana? Romanos 3:23. 3:23. 3:12. 3:12. ¿Qué dice su Dice, versión? todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, bien. Igual. Bien. Vemos que todos en algún momento nos desviamos. Y cuando a veces estamos en los caminos del Señor también. ¿Sí? Muchas veces nos enojamos y bueno, decimos, bueno, yo hasta acá nomás llegué porque estoy yendo a la iglesia, pero no hay resultado, no hay cambio. Y resulta que el cambio lo tengo que hacer yo. Yo me tengo que esforzar por cambiar. Amén. Pero cuando no lo entendemos, bueno, lo primero que hacemos es desviarnos, tirar la toalla. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 3:23, Lorena. Hermana Mónica, Romanos 5:18. Hermana Jessica, Romanos 11:32. Sí, Lorena. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A menos que recibamos a Jesús como Salvador de nuestra vida, ahí nosotros somos justificados, que ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Somos justificados, somos comprados a precio de sangre y nuestra vida comienza a estar en paz con Dios. Hermana Mónica. Sí, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien. ¿Quién nos justifica a nosotros? Cristo. Cristo. Cristo nos justifica, ¿sí? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. De la gracia. De la gracia. A ver. Por medio de la fe.
Lee, Lorena, por favor, Romanos 5. Romanos 5. Que hay una canción de esa, ¿no? Ah, Sí, justificado por la justificados pues por la fe Por la tenemos fe. paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, ¿sí? ¿Por qué somos justificados? Por la fe en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Mi fe puesta en Jesucristo me justifica, porque Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Nos compra a un precio tan alto que es precio de sangre. Eso es lo que nos hace a nosotros justificados delante del Señor. Faltaba uno, Romanos 11, 32. Sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, dice que Dios sujetó todo a qué? Desobediencia. A desobediencia. Nosotros estamos sujetos a la desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? El Señor permite que el pecado entre en la humanidad para manifestar en la gracia sobre la humanidad. ¿Me hago entender? ¿Sí? El Señor permite que nosotros pequemos. ¿Para qué? Para que mostrar su gracia delante de nosotros. Y ahí se manifiesta su amor. ¿Lorena? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien. Romanos 5:8. Y fíjese que este publicano no se dio cuenta. Se ocupó tanto en sus quehaceres como María. ¿Se acuerdan María? María o Marta. Perdón, Marta. Que el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus quehaceres. ¿Sí? Bueno, él se confundió tanto, se turbó tanto en todo lo que hacía este fariseo. ¿Sí? Todo, él diezmaba, él ayunaba, él oraba. Era él, todo él. ¿Sí? Él sanaba, él era santo. Pero no se dio cuenta que él pecaba como los otros. Y ese fue el error. Por eso que el Señor lo pone como una parábola. ¿Sí? ¿Para qué? Para demostrarnos a nosotros que ese tipo de comportamiento no nos va a traer nada bueno. ¿Sí? Que nos va a perjudicar en vez de traer algo bueno a nuestra vida espiritual. Pero fíjense, ¿qué pasó con el publicano? Vamos a leer. ¿Quieres leer, Mónica? Sí. El 13 y el 14. Bueno. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exacto. Fíjense qué importante. Volvemos, ¿se da cuenta? Volvemos a hablar otra vez de qué? De ser humilde. Que la semana también hablamos, la semana pasada hablamos lo mismo. Humildad. Fíjense cómo el Señor en cada parábola va enseñando casi lo mismo. ¿Sí? La humildad, la fe, ¿sí? La confianza en Dios. La dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Porque este hombre no sabía que él todo lo que hacía lo hacía por Dios y para Dios, no por el hombre y para el hombre. Claro. Era por Dios y para Dios. ¿Sí? Para estar más cerca del Señor. Cada vez que nosotros estamos acá, ¿sí? Hay un grupito acá, un grupo en sus casas,
¿sí? Otro grupo seguramente escuchándonos. Pero cada uno de nosotros nos hemos dispuesto este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Pero no solamente para aprender la palabra de Dios, sino para adorar a Dios con todo lo que hacemos. ¿Sí? Porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. Pero nosotros queremos estar en este lugar. Queremos aprender de la palabra de Dios. Queremos día a día que esa palabra nos salve, nos santifique, nos ayude en nuestras debilidades. ¿Sí? Bueno, y este publicano no se dio cuenta. Perdón, este fariseo. En cambio, el publicano sí. ¿Sí? En cambio, el publicano sí. Él dijo, dice que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Él se consideraba una persona pecadora, una persona mala, no digna de todo lo que Dios estaba haciendo por él. ¿Sí? Él se consideraba menos que el fariseo. Por eso que él se fue a su casa justificado. ¿Entiendes? Él se fue a su casa justificado por la humildad que había en el corazón del hombre este. ¿Sí? Por eso fíjese que este año me parece que fue que varias veces lo dijimos, que nosotros este año tenemos que pedir misericordia y que perdón. Por todo, por nuestra vida, por nuestra familia. ¿Sí? Por nuestra casa. Porque si nosotros no pedimos perdón o no pedimos misericordia por nuestra casa, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Entiendes? Y este publicano, yo creo que no solamente él se fue justificado, sino que al llegar a su casa y ver que él había sido transformado, su familia comenzó a transformarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos al Espíritu Santo a la casa, ¿sí? Ahí es donde el Espíritu Santo es el que comienza a transformar el ambiente. ¿Sí? Y tiene que verse el cambio. Ahora, si yo no lo veo, comienzo a orar. Y comienzo a pedir misericordia y perdón, misericordia y perdón. Son dos palabras que nosotros no nos tenemos que olvidar nunca. Porque la misericordia de Dios, ¿sí? Va a hacer que nuestra familia, nuestra vida, se santifique. Ahora, si nosotros agarramos y nos ponemos en la posición de esto, bueno, total, soy salva yo sirvo al Señor, lo demás que se joda. Yo te hablé a vos. Si vos no querés cambiar, problema tuyo, yo soy salva. No, tengo que... Está bien. Él que siga con la de él, o ella que siga con la de él, pero yo pido perdón y misericordia. Entonces, en una de esas, Dios toca su corazón y cambia. ¿Entienden? Toca su corazón y cambia. ¿Demora tiempo? Sí. Como yo siempre le he contado, yo oré por un familiar 22 años más o menos. ¿Entiendes? Pero el Señor lo transformó y lo transformó. Porque a veces hay que esperar. Hay que esperar, ¿por qué? Porque el cambio no solamente es para el otro, sino que es para mí. Entonces ahí es donde duele. ¿Entiendes? Porque el cambio es para dos. Si estamos hablando de una familia, ¿no? Después puede ser un vecino, una vecina. Sí, bueno, puede ser, qué sé yo, cualquier tipo de persona que nosotros estemos orando. Pero siempre va a haber un proceso intermedio. Afirmar nuestra fe. Afirmar la confianza en quién, en mí, no, en Dios. Mi confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Depender 100% de Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver los resultados. Hay cosas que a ustedes, si yo les contara, ustedes se iban a sorprender. ¿Sí? Usted no pone, capaz que dice, no, pastora, tantos años yendo a la iglesia y todavía, sí, todavía hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esto es solamente una preparación para una vida eterna. Fíjense que
Nosotros vivimos acá 30, 40, 50, 70, algunos 100, 100 y algo. Si somos cristianos, gloria a Dios. Pero mientras vamos caminando en esta vida es una preparación para una vida eterna que vamos a estar con Él. Por eso es la preparación que tenemos acá. Fíjese, a un soldado, antes de mandarlo a una guerra, lo preparan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se mueven mayormente a otro lugar. ¿Sí? Nosotros, cuando vayamos a vivir con el Señor, vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a la nueva Jerusalén. Y ahí tenemos que ir preparados. ¿Me entiendes? Está mal el pensar que nosotros vamos a ir con el arpita. ¿Ven que cuántas veces pasaban? Se moría la persona y le pasaban el arpita o una guitarra. No, nosotros, eso va a ser un pueblo. Cuando estudiamos, ¿se acuerdan que estudiamos Apocalipsis? Y vemos que va a haber un pueblo organizado en la Nueva Jerusalén. Y si tiene que ser un pueblo organizado, tiene que ser una vida organizada. Y ahí es donde nosotros tenemos que acá cambiar. Porque Dios no se puede llevar un divisor, no se puede llevar una persona que miente, que engaña. Tiene que llevarse una persona ya que por lo menos acá cambió. ¿Sí? Después el resto lo hace Él cuando lo lleva. ¿Entienden? ¿Alguna cosa? ¿Alguien? ¿Para aportar algo? Hablen, no me dejen hablando sola. Vamos a ir a Efesios 4:18. Efesios 4:18. ¿Querés leer, Claudia? Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien, ¿por qué hay dureza en su corazón? Porque todavía no pudo entender, el fariseo no entendía que solamente Cristo te daba una nueva vida. ¿Sí? En Cristo encontramos la nueva vida. Y porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso Exacto. tienen el corazón duro. Claro. No hay un cambio. Exacto. Porque a partir de que tenés el Espíritu Santo ya tiene que haber un cambio en tu vida. Exacto. Ya el Señor te transforma, te procesa. Claro. Si no, seguís con el corazón duro y podés ir 20, 30 años a la iglesia y seguís siendo la misma persona. Claro. No hay un cambio. Exacto. No hay un cambio. A mí me pasa con mis vecinos de al lado, hace, no sé, más de 30 años que están en la iglesia, pero ellos son como una persona común nomás. Claro. Claro, yo no les veo un cambio. ¿Por qué? Porque no pudieron comprender. No es que la gente... Tampoco nos vamos a decir, este fariseo, por algo Dios lo puso, ¿sí? No es que este fariseo no iba a cambiar, sino que Él lo puso como ejemplo, ¿para qué? Para que Él fuera cambiando, ¿sí? Ahora, Gloria no, yo no doy testimonio, por no ponerla a ella, pobrecito, yo no doy testimonio, la que da testimonio es ella. Y ella a mí me va a enseñar a que Cristo sí vale, a que Cristo sí cambia, a que Cristo sí puede cambiar una familia, una vida, ¿sí? A que Cristo sí da respuesta en una oración, ¿sí? Yo estuve orando hace poquito, le pedí al Señor y le decía, Señor, resulta que yo conozco una persona que es la rema y trata de salir adelante, va a la iglesia, todo, pero la economía, mal. Entonces, ¿cuál fue mi oración? Él va a la iglesia, ¿sí? Está yendo a la iglesia. Está siendo fiel con sus diezmos, él está siendo fiel. Entonces, lo que yo le empecé a decir al Señor, Señor, abrirle las puertas económicas. ¿Por qué? Porque tiene que abrir, Dios es el dueño de la plata y el oro. Y dice que aquel que sirve a Dios, ¿sí? No le va a faltar nada. Entonces le digo, Señor, empezaba a decirlo económicamente.
Abrir las puertas de su economía. Comenzar a darle trabajo, porque changuitas chiquititas, no le faltaba la comida, pero así, picoteando. Empecé a orar y listo. En una semana 25.000 pesos. A los 15 días 35.000 pesos. ¿No? Entonces uno ve que cuando uno pide por fe, con fe, Dios contesta. ¿Sí? Y el cambio lo voy a hacer yo. Y la otra persona me va a decir, mirá la hermana Irene. La hermana Irene dice que va a la iglesia y esa mujer, pero muy buena. ¿Por qué? Porque ella está dando el ejemplo a los demás. ¿Sí? Entonces yo le enseño al otro. ¿Sí? Y lo más importante, cuando uno necesita, todos los cristianos estamos. O sea, necesita la familia de Pacto al Pueblo. Bueno, yo le voy a dar un mensajito y le decir, bueno, mira hermana, tal persona de nuestra iglesia necesita tal cosa, todos ahí. Ayudar. Porque somos nosotros los que bendecimos al otro. Si dejamos sola a la persona, ¿qué va a querer la otra persona cambiar o acercarse? ¿Entienden? Entonces siempre mirándonos así. O sea, el cambio no lo tiene el otro, lo tengo yo. ¿Amén? Y hay gente, como decía nuestra hermana Mónica, años va a la iglesia y nunca comprendió que Cristo cambia. Entonces vivió una vida religiosa, pero no el cambio de adentro para afuera. ¿Sí? Sin dolor, sin tristeza, con alegría. ¿Sí? Aunque haya problemas, sonreís igual, seguís igual. ¿Por qué? Porque Cristo está con vos. Amén. Ese es el cambio que Jesucristo hace. Vamos a ir a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Si alguna hermana ahí lo quiere leer, levanta la mano y lo lee. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lee el 15, por favor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien. Entonces, nosotros ya no estamos sujetos a servidumbre. Nosotros no le servimos al Dios de este mundo. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Al que cambia, al que transforma. ¿Sí? Al que da vida todos los días. Amén. Al que yo todos los días tengo que abrir los ojos y decirle gracias, Señor, porque hoy un día más. ¿Sí? Gracias hoy por el sol, porque está lindo. Gracias por mi familia. Darle gracias a Dios por lo mínimo que tengamos o por lo mucho que nos dé. Amén. Y siempre ser personas agradecidas como este publicano. No fijarnos en el pecado del otro, sino siempre, como decimos acá, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Analizarme yo mismo. ¿Qué es lo que hoy tengo que cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hoy puedo hacer mejor? ¿Amén? ¿Y cómo puedo yo ayudar en este momento? Tanto estamos medio ahí acuartelados. Bueno, ¿en qué puedo ayudar yo a mi familia? A mis hijos. ¿Sí? Un mensajito, como siempre digo, mándenle un mensajito. No se olviden del grupo, mándenle un mensajito al grupo. ¿Sí? Mándenle un mensajito bendiciendo a sus hermanas, fortaleciendo a sus hermanas. Porque siempre hay alguien que va a necesitar de una palabra ese día. ¿Sí? Y ahí es donde el Señor, ¿sí?, se glorifica a través de ese mensajito que mandamos.
ese pancito de vida que mandamos en el día a alguien. ¿Sí? Y ahí mostramos que realmente Cristo vive y reina. ¿Sí? Que puede cambiarnos, que podemos ser mejores. Amén. Que vamos camino a una salvación. Que esto no es solamente juntarnos y estar acá y hablar de la palabra. No, que realmente el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, real. ¿Sí? Un Dios que sana, que libera. Hay tanta gente que está necesitada. Tanta gente que hoy está necesitada de una palabra. Aquellas que tienen Facebook, pongan una palabra en el Facebook. Uno dice, no, pero en Facebook. ¿Sabe cuánta gente vive metida en el Facebook? Está horas. Tal vez en esa hora que esté, ahí esa palabra le toca. ¿Sí? Y se detiene en esa palabra y transforma su vida. Amén. Fíjese qué importante que es que nuestra fe se ponga en práctica. Amén. Y vemos lo más importante de esta parábola. Primero, no confiar en nosotros mismos. Nunca confíe en usted. ¿Sí? Porque nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Mi confianza tiene que estar plenamente en Jesucristo. Y todo lo que hagamos, bueno, encomendárselo a Él. ¿Sí? Mi comunión todos los días. Todos los días con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda seguir cambiándonos y seguir transformando nuestros corazones. ¿Amén? Seguir bendiciendo a nuestros hijos, nuestra familia. Así que vemos otra parábola más que nos enseña el cambio de vida. Fíjense cómo han sido a las que están ahí en el Facebook. Repasen si quieren las otras, las que hemos ya dado, y van a ver que todas han sido al cambio. Dios cada vez que habló fue porque enseñó que Él podía cambiar. Que Él nos puede mover de la religión y que nos puede mostrar que hay una vida diferente. Lorena, ¿te dejo la última partecita? Para el cierre. Bueno, solamente decir que recordemos que si nosotros hacemos algo, lo hacemos para Dios. Si nosotros vamos delante de la presencia de Dios, no es para reclamar nada, sino es para agradecer y para pedir perdón primeramente por nosotros, ¿sí? Después, si usted tiene necesidades, una vez que usted pide perdón al Señor, el Señor la escucha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se tiene que presentar, siempre hay que volver a la oración, ¿sí? Uno se tiene que presentar a Dios como un vaso de barro que en cualquier momento puede ser destruido y vuelto a armar por el único que lo puede hacer, que es Jesucristo, ¿sí? Que nosotros podamos recordar también los pasos de la oración. Primero agradecerle a Dios por todas las cosas, pedirle perdón y humillarnos delante de Él, delante de su presencia, para que el Señor pueda seguir haciendo cambios, seguir haciendo transformaciones en nosotros, en nuestras familias, ¿sí? En las personas que queremos nosotros, ¿sí? Y que podamos dejar las cosas en las manos de Dios, ¿sí? Que no caigamos en la del fariseo y decir yo soy mejor que la otra persona, porque tal vez sí, podés ser mejor que la otra persona, podés no cometer los mismos errores que la otra persona, pero tu mente está tan chica, tan desgastada que estás haciendo lo mismo, ¿sí? Al compararte con otra persona estás en la misma, ¿sí? Eso que sea clave en nosotros, que volvemos de nuevo a las otras parábolas, que si vemos a una hermana o un hermano que está con cara larga o que está, no sé, tiene algunas actitudes que nos molestó a nosotros, pensar qué le estará pasando y orar por esa persona, ¿sí? La oración que sea la base de nuestras vidas en este tiempo que todavía estamos encerrados, ¿sí? Y que podamos confiar en Dios plenamente y seguir estudiando la palabra, porque es lo que nos motiva
a buscar de Dios lo que nos motiva a aprender cada día su palabra, ¿sí? No quedarnos mediocres con el aprendizaje de lo que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Amén. Así que nada más que eso, que Dios las bendiga, hermanas, y que haya sido una palabra de bendición para nuestras vidas y ponerla en práctica, ¿sí? Mónica, ¿querías decir algo? No, que estuvo muy linda la palabra, muy buena las enseñanzas, porque el Señor nos dejó esta enseñanza, esta parábola para que podamos tener un tiempo de meditación y reflexión. Amén. Porque es fácil criticar, pero hay que ponerse en el lugar de la persona que uno está criticando. Claro. Porque uno por ahí dice, ay, este es soberbio, este es altivo, este es esto, este es aquello. Es fácil mirar, como dice la palabra. ¿Cómo que dice? ¿Criticar? Criticar no, hay una palabra que está en la Biblia. Ah, Dice, mirás la paja que está en la paja que está en el Ojo ajeno. ojo ajeno y no mirás la viga que tenés en tu ojo. Exacto. Es Exacto. fácil criticar a los demás. Exacto. Y hay que ponerse en el lugar de esa persona que está pasando mal, que está sufriendo, que está necesitando. Porque criticamos todo. Así es. ¿Sí? Pero no nos ponemos en el lugar de nuestro prójimo, como dice la palabra. Amén. No Ponernos ser en el altivo, lugar. porque el Señor a los altivos los mira de lejos, como dice. Exacto. Y a los que se humillan los enaltece. Amén. Trata de ser cada día un poquito mejor y siempre leyendo una palabra cada día, no sé, en algún momento que uno está un poco ya no tan ataviado con las cosas de la casa, meditar también en la palabra. Bien. Que eso hace bien a cualquiera. Exacto. Eso es lo principal que nosotros podemos hacer. ¿Sí? La verdad que hermosa la parábola, ¿sí? Así que vamos a ir nosotros terminando la transmisión por Facebook, ¿sí? Así que bendecimos a todas las hermanas, amigas que se conectan, la familia que se conecta y comparte con nosotros esta palabra. Acuérdense que el miércoles que viene a las 16 horas otra vez tenemos otra parábola, ¿sí? De mujeres de reino.